Después del divorcio, me quedé sin hogar, hasta que una desconocida me preguntó: ¿Es usted el señor Parker? Acaba de heredar $63 millones. Hace 6 meses, yo diseñaba rascacielos galardonados. Hoy, sé exactamente qué contenedores de basura tienen comida comestible. ¿Y en qué refugios no te robarán los zapatos mientras duermes? Un conocimiento que ningún arquitecto sueña con necesitar, hasta que lo pierde todo. El callejón, situado detrás de la panadería de Bellini, se había convertido en mi santuario. No era porque la comida fuera excepcional, sino porque Enzo, el dueño, desechaba los pasteles no vendidos exactamente a las 7:45 cada mañana, cuidadosamente envueltos en papel de cera, para mantenerlos limpios. Yo tenía 46 años, era un arquitecto con licencia y casi 2 décadas de experiencia, y sin embargo, estaba organizando mi vida en torno a los horarios de la basura. Aquella mañana de diciembre comenzó con la escarcha cristalizándose sobre mi saco de dormir andrajoso, y el hambre royendo mis entrañas. El abrigo raído, que había encontrado en una caja de donaciones de una iglesia 3 semanas antes. Hacía muy poco contra el frío penetrante. El invierno en Portland era implacable. Y yo sabía perfectamente lo que eso significaba para las personas como yo. Algunos, simplemente, no sobrevivirían hasta la primavera. Acababa de recuperar una focaccia a medio comer, que aún estaba en su caja de cartón, cuando escuché pasos sobre el pavimento resbaladizo. Eran zapatos caros, a juzgar por el sonido, el clic deliberado de suelas de cuero. Y no el arrastre pesado de los guardias de seguridad. O el pisotón amenazante de alguien a punto de ahuyentarme. Michael Parker. La voz era nítida, profesional. Michael James Parker. Me di la vuelta lentamente, con la caja de focaccia todavía apretada en mis manos. La mujer que estaba allí, parecía haber salido directamente de un folleto corporativo. Llevaba un traje de pantalón gris marengo, que probablemente costaba más de lo que yo solía ganar en una semana. Un collar de perlas brillaba contra su blusa color vino. Su maletín era de cuero elegante, y su cabello, con mechones plateados. Estaba impecablemente peinado a pesar de la llovizna. ¿Quién pregunta?, dije, y mi voz surgió más áspera de lo que pretendía. 6 meses en las calles cambian tu forma de sonar, tu forma de moverte. Y la manera en que haces contacto visual. Mi nombre es Eleanor Winters, abogada de sucesiones de Winters, Gian y Asociados. En Seattle. He estado buscándolo. Ella metió la mano en su abrigo y yo me tensé por instinto, hasta que vi que sacaba una fotografía. ¿Es usted este hombre? La foto fue tomada en 2019. La foto me mostraba frente a la Torre Sullivan, en el centro de Portland. Mi mayor logro arquitectónico. Yo aparecía sonriendo, bien afeitado, con un traje a medida. De pie y con orgullo frente al reluciente edificio de 32 pisos. Mi cabello estaba pulcro, mi rostro no mostraba el desgaste del tiempo. Y mis ojos aún brillaban con ambición y orgullo. ¿De dónde sacó eso?, pregunté, con el corazón acelerado. Su antigua mentora, la profesora Josephine Takahashi. Falleció hace 6 semanas en Seattle. Usted ha sido nombrado en su testamento. Solté una risa áspera y amarga. La profesora Takahashi. No he hablado con ella en más de 15 años. La expresión de la señora Winters permaneció neutral. La profesora Takahashi mantenía registros detallados sobre todos sus antiguos alumnos. Ella sabía de su firma de arquitectura en Portland. Sabía de su divorcio de Natalie. Y sabía también de sus circunstancias actuales. Mis circunstancias actuales. Miré hacia abajo, hacia mis vaqueros manchados que llevaba puestos desde hacía casi un mes. Y hacia mis zapatos, remendados con cinta americana, que había encontrado en un contenedor. ¿Se refiere a que ella sabía que he sido un sin techo durante 6 meses? Sí, ella lo sabía todo. Y le dejó a usted todo su patrimonio.
El recipiente de la focaccia se resbaló de mis dedos, cayendo sobre el asfalto mojado con un golpe sordo y triste. Su propiedad frente al lago en Lake Washington. Su extensa colección de arte, centrada en artistas del noroeste del Pacífico. Su cartera de inversiones, construida a lo largo de 50 años de gestión cuidadosa. Sus libros raros de arquitectura. Y su colección original de planos. El valor total, después de impuestos, es de aproximadamente $67 millones. Mis rodillas cedieron. Me agarré al borde del contenedor de basura para no caer. Esto tiene que ser algún tipo de estafa. Nadie le deja esa cantidad de dinero a un hombre de la calle. Winters metió la mano en su maletín y extrajo varios documentos. Winters. Gianni Asociados ha gestionado el patrimonio de los Takahashi durante más de 30 años. Aquí tiene mi tarjeta. Mi número de certificación del Colegio de Abogados. Y una copia del certificado de defunción. Puede verificarlo todo. Me quedé mirando los papeles, los sellos oficiales, el membrete en relieve. $67 millones. Hace 8 meses, Natalie se había burlado de mí frente a nuestra antigua casa. Nadie respeta a un fracasado, Michael, había dicho ella. Mientras subía al porche de su nuevo novio, Richard. Terminarás olvidado y solo. Tus preciosos edificios vivirán más que cualquier recuerdo de ti. Debe haber algún error, dije. La profesora Takahashi tuvo alumnos exitosos por todo el mundo. Thomas Weber diseñó rascacielos en Dubái. María Santos acaba de ganar el premio Pritzker. ¿Por qué me dejaría todo a mí? Hay una condición, dijo ella. Y ahí estaba, la trampa que lo desmoronaría todo. No puedo discutirlo aquí. La profesora Takahashi dejó instrucciones específicas. Usted debe venir a Seattle. A su propiedad junto al lago. Y ver un mensaje en vídeo que ella grabó. Solo entonces sabrá lo que se requiere para reclamar la herencia. Ella consultó su reloj Cartier, que brillaba incluso bajo la luz gris de la mañana. Si usted se niega, o no se presenta en un plazo de 96 horas, todo el patrimonio se transferirá a un beneficiario alternativo. Hizo una pausa, estudiando mi reacción. Su exesposa, Natalie Parker. El mundo pareció inclinarse de lado. Podía sentir mi corazón martilleando contra mis costillas. Saborear la amargura de 6 meses de indigencia. Y oler la desesperación que se había convertido en mi compañera constante. Señor Parker, dijo ella, mirando su reloj de nuevo. Tengo un coche esperando. Podemos estar en Seattle en 3 horas. Tendrá la oportunidad de ducharse, cambiarse de ropa, y tener una comida adecuada. Sea cual sea su decisión sobre la herencia. Al menos, dese a sí mismo esa dignidad. Miré a mi alrededor, al callejón que se había convertido en mi comedor. A los cartones detrás del contenedor que servían como mi dormitorio. Y a esta existencia que ya no merecía ser llamada vida. Deme 15 minutos, dije. Hay alguien a quien necesito decirle que me voy. Mientras caminaba para encontrar a Sofía. La enfermera jubilada que me había enseñado que refugios eran seguros y que clínicas callejeras ayudaban de verdad. No podía quitarme la sensación de que la profesora Takahashi había orquestado este momento hace años. La profesora en la que apenas había pensado en 15 años. La que me había guiado en la escuela de arquitectura. Aparentemente había estado observando cómo mi vida entera se desmoronaba. Esperando a que tocara fondo antes de tenderme este misterioso salvavidas. La mujer del traje caro seguía esperando pacientemente junto al contenedor cuando regresé. Luciendo tan fuera de lugar en ese callejón como la esperanza en un refugio para indigentes. Pero ella era real. Los documentos eran reales. Y en algún lugar de Seattle, mi difunta mentora me había dejado, o bien una fortuna. O una última y cruel prueba. De cualquier manera.
Tenía que ser mejor que hurgar en la basura mientras mi exesposa le decía a todo el mundo que yo estaba profesionalmente muerto. Hace 2 años, yo tenía todo lo que un arquitecto podría soñar. Mi firma, Parker Design Associates, ocupaba todo el piso 17 de un edificio en el centro de Portland. Desde mi oficina en la esquina, podía ver la Torre Sullivan, mi obra maestra. Un híbrido elegante de vidrio y madera sostenible, que había ganado 3 importantes premios de arquitectura y agraciado la portada de Architectural Digest. Tenía reputación por el diseño sostenible innovador. Un equipo de 28 profesionales talentosos trabajando para mí. Y una cartera que incluía desde bibliotecas públicas hasta condominios de lujo. Había diseñado personalmente casas para ejecutivos tecnológicos, edificios universitarios e incluso un pequeño museo. El día en que mi vida comenzó a desmoronarse. Empezó con una llamada de Natalie durante una reunión con un cliente. Necesitamos hablar esta noche, dijo ella. Con esa frialdad que yo escuchaba cada vez con más frecuencia. Y no digas que vas a trabajar hasta tarde otra vez. Natalie y yo habíamos estado casados durante 12 años. Nos conocimos en una gala benéfica, donde yo estaba siendo honrado por el diseño de un centro comunitario pro bono. Ella era dueña de una galería, con un ojo especial para los artistas emergentes. Elegante y segura de sí misma, de una manera que me cautivó de inmediato. Ella solía decir que mi trabajo tenía alma, que yo construía espacios que comprendían a la gente. En algún momento de nuestro matrimonio, esa admiración se transformó en desprecio. ¿Por qué no puedes simplemente aceptar los encargos corporativos? Empezó a preguntar ella, unos 5 años después de casarnos. Mira al marido de Jessica. Marcus. Acaba de hacerse socio de su firma. Se van de vacaciones a Aspen el mes que viene. Jessica era la amiga de la universidad de Natalie. Y comparar nuestras vidas con las de ellos se había convertido en el pasatiempo favorito de mi esposa. Marcus había aparecido en Architectural Quarterly. Marcus se había unido a un club de campo exclusivo. Marcus estaba diseñando un casino en Macao que lo dejaría financieramente resuelto de por vida. Intenté explicarle que estaba orgulloso de mi trabajo. Que quería crear edificios que significaran algo. La Torre Sullivan seguirá en pie dentro de 100 años, le decía yo. Es neutral en carbono y alberga un jardín público gratuito para todos. ¿No importa eso? Eso no paga el estilo de vida que merecemos, respondía ella. La noche en que me pidió el divorcio, la encontré en nuestro dormitorio haciendo una maleta. He estado saliendo con Richard Whitmore, anunció sin emoción. Como si me estuviera diciendo que necesitábamos comprar leche. El desarrollador inmobiliario. Él entiende la ambición. Él aprecia las cosas buenas. Richard Whitmore. Lo había conocido en una reunión del Comité de Planificación Urbana. Todo en él era bronceado artificial y apretones de manos agresivos. El tipo de hombre que llamaba a todo el mundo amigo, pero nunca recordaba sus nombres. Construía condominios de lujo genéricos que parecían todos idénticos. Negociando con la ubicación en lugar de con el diseño. El divorcio fue devastador en formas que no había previsto. El abogado de Natalie argumentó que su galería había apoyado mis indulgencias artísticas al principio de mi carrera. El juez le otorgó nuestra casa y la mitad del valor de mi firma en una pensión alimenticia que desangraría el negocio. Mi padre, James, intentó ayudarme. A los 74 años, vivía de su pensión tras 40 años como ingeniero estructural. Mi madre había muerto cuando yo estaba en la universidad, y mi padre nunca se volvió a casar. Me ofreció sus ahorros de jubilación. No puedo aceptar ese dinero, papá, le dije, sentado en su modesto apartamento. Rodeado de los libros de texto de ingeniería que había guardado todos estos años. Tu madre querría que te ayudara, insistió él. Con las manos temblando ligeramente mientras escribía el cheque. Ella siempre decía que tus edificios tenían poesía. Acepté el cheque, prometiendo devolvérselo, sabiendo que probablemente nunca podría hacerlo.
Mi hermana menor, Emily, había construido una práctica médica exitosa en Chicago. Cuando llamé para preguntar si podía prestarme algo para mantener la firma funcionando, dudó. Mike, tengo préstamos estudiantiles y 2 niños en escuela privada, dijo suavemente. Tal vez esto es una señal de que deberías aceptar esas ofertas corporativas de las que Natalie siempre hablaba. Incluso mi hermana se había puesto del lado de Natalie. La firma no pudo sobrevivir a la sangría financiera. Tuve que despedir a la gente, primero a los diseñadores más nuevos. Luego a mi gerente de oficina que había estado conmigo desde el principio. Finalmente, estaba trabajando solo. Intentando desesperadamente terminar proyectos con plazos imposibles. Durmiendo en el sofá de la oficina para ahorrar en el alquiler tras perder mi apartamento. El último proyecto que completé fue una pequeña sala de lectura para una biblioteca pública. Un trabajo pro bono al que me había comprometido meses antes. Lo diseñé sabiendo que nunca me pagarían, sabiendo que sería mi último trabajo. El día después de entregar los planos finales, el banco embargó la oficina. Mi hija Lily tenía 19 años entonces. Era estudiante de segundo año en la escuela de diseño de Rhode Island. Natalie la había puesto completamente en mi contra. Mamá dice que te importaba más tu integridad artística que mantener a tu familia. Me escribió por mensaje de texto. Dice que podrías haber tenido éxito como Richard, si no fueras tan testarudo. Ese mensaje dolió más que perder mi firma, mi reputación y todo lo que había construido. Al mes del embargo, estaba viviendo en mi coche. Cuando me lo confiscaron, todo lo que me quedaba era una mochila. Un saco de dormir y mi escalímetro de arquitecto. La primera noche en la calle, caminé hasta la mañana, demasiado aterrorizado para dormir. Demasiado orgulloso para llamar a los pocos amigos que me quedaban. Para el 6º mes, ya dominaba las brutales matemáticas de la falta de vivienda. ¿Qué panaderías desechaban comida comestible? ¿Qué esquinas ignoraba la policía? ¿Y qué refugios tenían menos chinches? La última vez que vi a Natalie fue frente a la galería de arte que una vez fue suya. Antes de que Richard le comprara un espacio más grande en el moderno distrito de Pearl. Ella estaba organizando una inauguración, con una copa de champán en la mano. Luciendo radiante en un vestido que probablemente costaba más de lo que yo había gastado en comida en los últimos 6 meses. Me vio antes de que yo pudiera darme la vuelta, observándome a través del escaparate. El asco en su rostro fue absoluto. Por el amor de Dios, Michael, dijo después de salir, tapándose la nariz con una mano. Pareces basura. ¿Es en esto en lo que te has convertido? Richard apareció a su lado, pasando su brazo posesivamente por su cintura. Eres patético, gritó ella mientras él la arrastraba de vuelta hacia la galería. Morirás solo y olvidado. Solo otro vagabundo al que la gente esquiva. Eso fue hace 2 meses. Cada mañana desde entonces, al despertar sobre cartones o cemento. Escuchaba esas palabras resonando. Probablemente tenía razón. Los hombres como yo no se recuperaban de una caída así. Simplemente desaparecíamos, nos convertíamos en estadísticas. Invisibles para el mundo al que una vez pertenecimos. De pie en aquel callejón con Eleanor Winters. Sosteniendo papeles que afirmaban que había heredado millones. No podía reconciliar al arquitecto de edificios premiados y portadas de revistas con aquello en lo que me había convertido. En algún punto entre el profesional dedicado, con las uñas limpias y una firma respetada. Y este extraño de ojos hundidos, que sabía que contenedores tenían comida aprovechable. Me había perdido por completo. Pero la profesora Takahashi, aparentemente, había estado observando todo el tiempo. Esperando a que tocara fondo, preparando algo que yo aún no podía comprender. La mañana de diciembre que lo cambió todo, comenzó conmigo despertando detrás de un muelle de carga. Con la escarcha haciendo que mis articulaciones dolieran como si hubiera envejecido décadas de la noche a la mañana. Había perdido la cuenta de los días. Miércoles tal vez, o jueves. Los días se mezclan cuando mides el tiempo por los horarios de recogida de basura.
La panadería de Bellini desechaba su pan y pasteles del día anterior precisamente a las 7:45 cada mañana. Enzo Bellini nunca decía nada cuando me veía esperando. Simplemente asentía levemente mientras colocaba las bolsas con cuidado encima del contenedor. En lugar de dentro. A veces había pozos de café mezclados con pasteles aún calientes. Y yo los raspaba en una taza con agua de lluvia para hacer algo parecido al café. Acababa de recuperar un envase de focaccia cuando escuché esos pasos, limpios, deliberados. Zapatos caros sobre el pavimento mojado. Después de meses en las calles, aprendes a clasificar a las personas por sus pasos. ¿Quién es peligroso? ¿Quién podría ofrecer ayuda? ¿Quién fingiría no verte? Señor Michael James Parker. La mujer que estaba allí irradiaba el tipo de confianza profesional que viene con una educación cara. Y seguridad financiera. Su traje de pantalón era impecable. Su cabello negro con vetas plateadas estaba recogido con un brillo elegante. Tenía unos 50 años, con ojos inteligentes que me evaluaban sin juzgarme. ¿Quién pregunta? Mi voz salió ofensiva, cautelosa tras meses de ser alternativamente invisible y no deseado. Mi nombre es Eleanor Winters, abogada de sucesiones de Winters, Gian y Asociados en Seattle. Metió la mano en su abrigo lentamente. Como si supiera que los movimientos bruscos podrían asustarme. He estado buscándolo durante 3 semanas. Extrajo una fotografía que hizo que se me encogiera el pecho. Era yo, en mi vida anterior. De pie con orgullo frente a la Torre Sullivan el día de la inauguración. Mi cabello estaba bien cortado, mi traje a medida perfectamente ajustado. Mis ojos aún contenían la confianza de un hombre que creía que su talento lo protegería de él. Desastre. ¿Es usted este hombre? Foto tomada en 2019. ¿Cómo consiguió eso? La foto debería haber desaparecido cuando el sitio web de mi firma se desconectó hace meses. Su antigua profesora y mentora, Josephine Takahashi, falleció hace 6 semanas. Antes de morir. Ella mantuvo archivos detallados de todos sus antiguos alumnos. Fue particularmente difícil localizarlo después de que perdiera su dirección permanente. La profesora Takahashi. Tenía quizás una docena de recuerdos claros de la brillante arquitecta japonesa estadounidense, que había transformado la educación arquitectónica en la Universidad de Washington. Severa pero alentadora, exigiendo excelencia mientras fomentaba la creatividad. Ella había escrito mi carta de recomendación para mi primera pasantía y asistió a la inauguración de la Torre Sullivan. Enviando una nota sencilla después, construiste algo que importa, Michael. Recuerda por qué. No he hablado con la profesora Takahashi en 15 años, dije. ¿Por qué me estaría buscando? Porque ella lo nombró como el único beneficiario de todo su patrimonio. El envase de focaccia se resbaló de mis dedos entumecidos, salpicando el asfalto mojado. Eso es imposible. Le aseguro que es muy posible y totalmente legal. La señora Winters abrió su maletín con eficiencia practicada. El patrimonio de la profesora Takahashi incluye su propiedad frente al lago Washington valorada en $18 millones. Su colección de arte valorada en aproximadamente 12 millones. Y una cartera de inversiones valorada actualmente en 35 millones. Los activos adicionales incluyen su biblioteca arquitectónica, su colección de planos originales y los derechos de propiedad intelectual de sus diseños. El valor total del patrimonio es de $67 millones después de impuestos y tasas. Me agarré al borde del contenedor de basura porque el mundo estaba dando vueltas. $67 millones. Ayer, estaba agradecido por medio sándwich que alguien había tirado. Ahora, una desconocida con traje me decía que era rico. Esto tiene que ser una estafa, dije. Aunque, incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía que ningún estafador se molestaría con alguien como yo. ¿Qué podrían robarme? ¿Mi saco de dormir? ¿Los $23 escondidos en mi calcetín?
Winters sacó documentos oficiales con sellos en relieve y marcas de agua. El certificado de defunción, dijo, mostrándome cada papel. El testamento presentado ante el Tribunal de Sucesiones del Condado de King. Mis credenciales de la Asociación de Abogados del Estado de Washington. Nuestra firma ha manejado el patrimonio de los Takahashi por más de 30 años. Pero porque yo, mi voz se quebró. La profesora Takahashi tiene alumnos exitosos en todo el mundo. Thomas Weber diseñó rascacielos en Dubái. María Santos ganó el premio Pritzker el año pasado. Ellos realmente se mantuvieron en contacto con ella. La visitaron. ¿Por qué le dejaría todo al fracasado de la familia? La expresión de Winters se suavizó ligeramente, algo parecido a la comprensión cruzó sus rasgos. Hay una condición adjunta a la herencia. La profesora Takahashi dejó instrucciones específicas que no pueden ser discutidas aquí. Debe venir a Seattle. A su propiedad de Lake Washington. Y ver un mensaje en vídeo que grabó antes de morir. Solo entonces conocerá lo que se requiere para reclamar el patrimonio. Por supuesto, había una trampa. Siempre había una trampa. ¿Qué tipo de condición? Tengo prohibido legalmente discutirlo fuera de la residencia. Miró su reloj. Sin embargo, puedo decirle que tiene 96 horas para escuchar los términos. Si se niega o no se presenta, todo el patrimonio se transfiere a un beneficiario alternativo. ¿A quién? A su exesposa, Natalie Parker. De hecho, me tambaleé hacia atrás. Natalie, la que se lo había llevado todo en el divorcio, la que se había burlado de mi caída. La que me dijo que moriría solo y olvidado. El pensamiento de ella recibiendo los millones de la profesora Takahashi me hizo sentir físicamente enfermo. La profesora Takahashi fue notablemente minuciosa en su investigación, continuó Winters. Sabía sobre su divorcio, sobre la relación de la señorita Parker con Richard Whitmore. Y sobre su reciente anuncio de compromiso hace 3 semanas. Richard le había propuesto matrimonio a Natalie. Una parte de mí, la parte mezquina que sobrevivir en las calles no había matado por completo, sintió un giro de satisfacción al imaginar su reacción si se enterara de esta herencia. El coche está esperando en la esquina de Pine y Broadway, dijo Winters. Podemos estar en Seattle al mediodía. Hay una ducha en las oficinas de mi firma. Ropa limpia esperando. Decida lo que decida sobre la herencia. Señor Parker, al menos dese la dignidad de una comida caliente y un lugar cómodo para descansar. Miré a mi alrededor lo que se había convertido en mi vida, el contenedor del que me alimentaba. El refugio improvisado bajo el muelle de carga donde dormiría esta noche si me quedaba. El carrito de compras de Sofía a lo lejos. Con el paraguas de arco iris descolorido que ella había sujetado, ondeando al viento de invierno. Esta era mi realidad ahora. Pero no tenía por qué seguir siendo así. ¿Qué podría ser esa condición?, pregunté, más para mí que para Winters. Solo puedo decir esto. La profesora Takahashi creía en la enseñanza a través del desafío. Escribió en sus instrucciones finales que lo había elegido a usted por razones que quedarían claras. Enseñar a través del desafío. Eso sonaba propio de ella. Cada proyecto en sus clases de estudio contenía alguna restricción aparentemente imposible, que finalmente forzaba la creatividad. Deme 20 minutos, dije finalmente. Necesito despedirme de alguien y necesito pensar. Por supuesto. Winters me entregó una tarjeta de visita. De papel grueso, que se sentía extraño contra mis dedos callosos. El coche estará en la esquina en 20 minutos. Un Mercedes negro, matrícula WZA1. Mientras ella se alejaba, con esos zapatos caros haciendo clic sobre el pavimento. Me quedé sosteniendo una tarjeta que valía más que todo lo demás que poseía combinado. En algún lugar de Seattle, una profesora muerta, con la que no había hablado en 15 años. Había creado algún tipo de prueba.
Alguna condición que me daría 67 millones de dólares o se los entregaría todos a la mujer que se deleitaba con mi destrucción. Encontré a Sofía organizando sus escasas posesiones bajo un paso elevado cercano. A los 65 años, la antigua enfermera de urgencias llevaba 3 años en la calle. Después de que las facturas médicas del tratamiento de cáncer de su marido la dejaran en la bancarrota. Ella me enseñó que clínicas ayudarían sin exigir seguro. Y que refugios eran seguros para alguien que aún estaba aprendiendo a sobrevivir en la calle. ¿Arquitecto? Me llamó, su apodo para mí desde que dibujé un pequeño diseño de refugio para su carrito. Parece que has visto a un fantasma. ¿Ha pasado algo, Sofía? ¿O estoy a punto de tener una suerte increíble? ¿O estoy caminando hacia la trampa más cruel que nadie haya tendido jamás? Le mostré la tarjeta de Winters. El papel tan impecable que parecía de otro mundo entre nuestras posesiones manchadas de suciedad. Una abogada me encontró. Dice que mi antigua profesora murió y me dejó dinero. Mucho dinero. Sofía entrecerró los ojos para ver la tarjeta, luego me miró a mí. ¿Esto es en serio? Me mostró papeles oficiales, certificado de defunción, testamento. Todo. Quiere que vaya a Seattle hoy. Si esto es legítimo, si tan solo una parte es real. Puede que no vuelva. Sofía se sentó en la manta que había estado doblando y estudió mi rostro. En 6 meses, ella me había enseñado todo sobre sobrevivir en la calle. ¿Qué callejones eran seguros? Como ponerse capas de periódicos bajo la ropa para aislarse. Y dónde encontrar baños públicos donde no te echaran. Ella me mantuvo con vida cuando contemplé terminar con todo durante esas primeras semanas terribles. ¿Recuerdas lo que te dije cuando apareciste aquí por primera vez?, preguntó ella. No confíes en nadie que ofrezca algo a cambio de nada. La otra cosa. Pensé en aquellos días primeros y aterradores. Cada puerta cerrada es otra puerta esperando abrirse. Solo tienes que sobrevivir lo suficiente. ¿Para encontrarla? Así es. Buscó en su carrito y sacó algo envuelto en un trozo de tela limpia, luego me lo entregó. Era una pequeña brújula de plata, empañada pero funcional. Con una diminuta escala arquitectónica grabada en su parte posterior. La encontré en el escaparate de una casa de empeños el mes pasado. Iba a dártela por Navidad. Parece que la necesitarás antes. El gesto casi me rompe. Esta mujer, que no tenía casi nada, me estaba dando uno de sus pocos tesoros. Sofía, no puedo aceptar esto. Claro que puedes, y lo harás. Su voz tomó el tono autoritario de sus días de enfermera. Y si esto es real, si consigues ese dinero. No te olvides de nosotros aquí fuera. No te conviertas en una de esas personas que cruzan la calle cuando ven lo que solían ser. Si esto sale bien, volveré por ti. ¿Lo prometo? No hagas promesas que el mundo tal vez no te deje cumplir, dijo ella suavemente. Solo recuerda. Todos seguimos siendo seres humanos. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros quiere. Ser visto como humano. Abracé sus delgados hombros, esta mujer que se había convertido en mi improbable salvavidas en el periodo más oscuro de mi vida, y luego caminé hacia Pine y Broadway. El Mercedes negro estaba esperando, con el motor en marcha. Eleanor Winters estaba en el asiento trasero, escribiendo en un portátil delgado. El viaje a Seattle fue irreal. Los asientos de cuero se sentían increíblemente suaves después de meses de cemento y cartón. El coche tenía climatizador, algo que había olvidado que existía. Winters me entregó una carpeta con documentos sobre el patrimonio de la profesora Takahashi. Páginas de terminología legal en las que no podía concentrarme. Mi mente volvía constantemente a la condición. La prueba que se interponía entre los 67 millones de dólares y yo. O entre Natalie y los 67 millones de dólares. En las oficinas de Winters, Gian y Asociados, en el centro de Seattle. Winters me llevó a un baño privado. Las instalaciones de ducha están por allí, dijo ella.
Me tomé la libertad de pedir que trajeran ropa de su talla, basándome en los registros de su licencia de conducir. La ducha fue transformadora. Agua caliente que no se cortaba después de 3 minutos. Jabón que olía a sándalo en lugar de a detergente industrial. Me quedé bajo ese chorro hasta que mi piel se arrugó, viendo 6 meses de vida en la calle irse por el desagüe. Mi reflejo en el espejo era impactante, mejillas demacradas, ojos hundidos. Una barba que había crecido salvaje y descuidada. Pero bajo los cambios físicos había algo peor, una planicie en mi mirada. Como si algo esencial se hubiera extinguido. La ropa me quedaba bien, pantalones gris marengo, una camisa azul de botones. Y una chaqueta gris informal. Nada ostentoso, pero limpio y nuevo. Por primera vez en meses, volví a parecer casi humano. Winters me llevó personalmente a Lake Washington. A una casa moderna de cedro y vidrio encaramada frente al agua. Ventanales enormes enmarcaban vistas del lago y de las montañas lejanas. La arquitectura era claramente de Takahashi, líneas limpias que respetaban el entorno natural. Y espacios que fluían orgánicamente unos hacia otros. El estudio de la profesora Takahashi está por aquí, dijo Winters, guiándome a través de habitaciones llenas de arte indígena de la costa noroeste. De calidad de museo, y muebles de mediados de siglo. El estudio era íntimo a pesar de su pared de ventanas. Dominado por un escritorio sustancial hecho de una sola losa de secuoya. Las estanterías empotradas contenían volúmenes arquitectónicos que reconocí al instante. Primeras ediciones de Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Zaha Hadid. Una gran pantalla estaba montada en la única pared sólida. El mensaje de vídeo se reproducirá una sola vez, dijo Winters, señalando una silla de cuero colocada frente a la pantalla. La profesora Takahashi fue muy específica sobre eso. Estaré en la habitación de al lado cuando haya terminado. Presionó un mando a distancia y la pantalla parpadeó hasta encenderse. Apareció la profesora Takahashi y se me cortó la respiración. Se veía esencialmente igual a como la recordaba. Aunque su cabello negro se había vuelto completamente plateado. Su postura seguía siendo impecable. Su mirada tan penetrante como lo había sido en las críticas del estudio. Llevaba una túnica negra sencilla sobre unos pantalones grises. Y un único colgante de jade en su garganta. Hola, Michael. Su voz era más fuerte de lo que recordaba, con la misma dicción precisa. Si estás viendo esto, entonces Eleanor te encontró viviendo en la calle. Probablemente intentando mantener tu dignidad mientras tu mundo se derrumbaba a tu alrededor. Sé esto porque he seguido tu carrera desde que te graduaste. La de todos mis alumnos, en realidad, pero la tuya con más cuidado. Se inclinó un poco hacia adelante. Imagino que te estarás preguntando por qué te he dejado mi patrimonio cuando no hemos hablado en 15 años. La respuesta es simple. Eres el único que fracasó con la suficiente magnificencia como para necesitarlo. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. La condición para tu herencia es esta, en un plazo de 3 años. Debes diseñar y supervisar la construcción de viviendas para, al menos, 200 personas que actualmente se encuentran sin hogar. No refugios estériles. No dormitorios institucionales. Hogares reales y dignos que restauren la humanidad y la posibilidad. Eleanor supervisará un fideicomiso que financiará el proyecto. Pero la visión debe ser enteramente tuya. Me quedé mirando la pantalla, con mi mente de arquitecto ya acelerada a pesar de mi conmoción. Tendrás acceso a todo el patrimonio para lograr esto, pero si fallas o te niegas, todo irá a tu exesposa. ¿Natalie? La he conocido en varias inauguraciones de galerías. Es una mujer ambiciosa. Con un gusto excelente y absolutamente nada de alma. Mis labios se curvaron en una casi sonrisa. La profesora Takahashi siempre había sido brutalmente honesta. Te preguntarás por qué. ¿Michael? ¿Por qué esta condición? Porque tú
Déjame decirte algo que ninguno de mis alumnos supo jamás. En 1975. Recién ganada mi primera gran comisión, mi marido me dejó por mi socia comercial. En un año. Perdí mi firma, mi reputación, finalmente, mi hogar. Durante 11 meses. Viví en mi coche y luego en las calles de Los Ángeles. Demasiado avergonzada para contactar con mi familia. Demasiado orgullosa para pedir ayuda a mis colegas. No podía creer lo que estaba oyendo. Josephine Takahashi, una leyenda de la arquitectura, había sido una persona sin hogar. Un arquitecto llamado Gabriel Martínez me encontró durmiendo en un parque. No se limitó a ofrecerme caridad. Me ofreció ser su socia. Me dio un escritorio en su pequeña oficina. Puso mi nombre junto al suyo en la puerta antes de que yo diseñara una sola cosa para él. Restauró mi dignidad al tratarme como a una igual. En lugar de como a un caso de caridad. El ángulo de la cámara cambió ligeramente mientras ella ajustaba su posición. Construí mi carrera a partir de esa segunda oportunidad. Comprando finalmente la parte de Gabriel cuando se jubiló. Tuve éxito, fui respetada e influyente. Pero también me volví aislada, centrada solo en mi trabajo. Manteniendo a la gente a distancia. Observé a mis alumnos desde lejos. Siguiendo sus éxitos y fracasos. Su expresión se suavizó de forma casi imperceptible. Tu compañero Thomas diseñó rascacielos impresionantes. Que existen principalmente como símbolos de estatus para multimillonarios del petróleo. María crea museos hermosos en los que la mayoría de la gente nunca entrará. Pero tú, Michael, tú diseñas edificios que sirven a las comunidades. La Torre Sullivan incorporó unidades de vivienda asequible y jardines públicos. Tus centros comunitarios priorizan la luz y la accesibilidad por encima del lucimiento arquitectónico. Se inclinó hacia adelante de nuevo, intensificando su mirada. Luego lo perdiste todo. Tal como me pasó a mí una vez. Los investigadores de Eleanor enviaron informes. Tú durmiendo en tu coche. Luego en muelles de carga. ¿Y sabes lo que observaron? Que dibujabas diseños de refugios para otras personas sin hogar. Que compartías comida cuando apenas tenías suficiente. Que le enseñabas a un joven a leer planos arquitectónicos en aquel sitio de trabajo diario. Recordé aquello, Diego. Un joven de 19 años que quería trabajar en la construcción pero no sabía interpretar planos. Pasé 2 semanas enseñándole durante los descansos del almuerzo. Por eso heredas todo. No a pesar de tu fracaso. Sino por cómo has respondido a él. Porque conservaste tu humanidad cuando tenías todas las razones para abandonarla. Se recostó, con una leve sonrisa cruzando su rostro. Pero esto es lo que nadie más sabrá hasta que el testamento se haga público la semana que viene. Tu exesposa tiene problemas financieros. La empresa de desarrollo de Richard Whitmore está bajo investigación federal por escatimar en la seguridad de los edificios. La galería que él le compró está perdiendo dinero. Están a punto de perderlo todo. No sentí satisfacción ante esta noticia. Solo un reconocimiento hueco de los extraños círculos de la vida. Si rechazas mi condición o no logras completarla, ella lo hereda todo. Imagina eso. Michael. La mujer que se burló de tu caída. Enriqueciéndose gracias a tu rechazo a este desafío. Pensé que la simetría podría motivarte. Su expresión volvió a ser seria. Pero esta es la verdadera prueba. Michael. No se trata de los edificios que diseñarás. Se trata de si puedes aceptar que el fracaso es, a veces, el camino necesario hacia tu trabajo más importante. Gabriel me salvó. Pero yo nunca acepté plenamente que necesitaba ser salvada. Me mantuve distante. Independiente hasta el exceso. Morí realizada pero sola. Habiendo alejado a cualquiera que intentara conocerme de verdad. Tosió ligeramente, y noté por primera vez el equipo médico justo fuera de plano. No te conviertas en mí, Michael. Toma el dinero, construye tus viviendas.
Pero construye también conexiones. Y recuerda que la verdadera medida de la arquitectura no está en los premios ni en las portadas de revistas, sino en las vidas mejoradas por los espacios que creas. La pantalla se oscureció y luego se iluminó con un mensaje final: tienes 48 horas para decidir. Pero ya sé tu respuesta. Eres un arquitecto hasta los huesos. Construyes cosas porque no puedes evitarlo. Bienvenido de nuevo a la mesa de dibujo. Michael. La pantalla se quedó en negro. Me senté en aquella silla de cuero, en una casa de $67 millones frente al lago, con lágrimas corriendo por mi rostro, pensando en la profesora Takahashi durmiendo en un parque de Los Ángeles, en Gabriel Martínez ofreciendo una sociedad en lugar de caridad, y en los cientos de personas que dormían en las calles de Portland esta noche. Winters entró silenciosamente. Señor Parker, ¿cuál es su decisión? Me puse de pie, limpiándome la cara con la manga, pensando en Sofía organizando sus mantas, en Diego aprendiendo a leer planos, y en todas las personas invisibles entre las que había vivido estos últimos 6 meses. Lo haré, dije. No por el dinero y no por Natalie. Lo haré porque es el edificio que estaba destinado a diseñar. Desde el principio. Winters sonrió, fue la primera emoción genuina que vi en ella. La profesora Takahashi dijo que diría exactamente eso. Discutimos la estructura del fideicomiso. Miré hacia el lago Washington, hacia las montañas más allá, y hacia todo ese espacio abierto. ¿Posibilidad? En algún lugar allá afuera había 200 personas a las que iba a ayudar a alojar. Pero primero, tenía que reconstruirme a mí mismo. La profesora Takahashi tenía razón en eso. El dinero era solo una herramienta. La verdadera herencia era la oportunidad de volver a importar, de crear algo esencial. De ser el arquitecto que siempre debí ser. Sí, dije. Empecemos. Me quedé ante aquellos magníficos ventanales durante mucho tiempo después de que Winters se fuera a preparar el papeleo, observando los barcos moverse por el lago Washington mientras caía la tarde. Cada luz representaba la vida de alguien, la historia de alguien, la lucha de alguien. Hace 24 horas, yo estaba luchando contra el frío detrás de un muelle de carga. Ahora, era el dueño de esta casa y tenía $67 millones para crear hogares para personas que la sociedad había olvidado. La primera persona a la que llamé fue a mi padre. Eleanor me había comprado un teléfono móvil y su número era uno de los pocos que aún recordaba. Michael, su voz se quebró cuando se dio cuenta de que era yo. Hijo, ¿dónde estás? He estado tan preocupado. Papá, ha pasado algo increíble, dije, con mi propia voz inestable. La profesora Takahashi me dejó su patrimonio. ¿Todo? Pero hay una condición, un proyecto que necesito completar. Josephine Takahashi, tu profesora de la escuela de arquitectura, sonaba atónito. Michael, ¿dónde has estado? Contraté a un investigador privado que no pudo encontrarte. He estado en la calle, papá. Sin hogar. Demasiado avergonzado para llamar a nadie. Su sollozo silencioso me rompió el corazón. Deberías haberme llamado. Yo te habría ayudado. Lo sé, papá. Lo siento. Pero ahora estoy bien. Y necesito tu experiencia en ingeniería. Voy a construir viviendas para personas sin hogar. Hogares reales. Dignos. ¿Me ayudarás? Claro que lo haré. ¿Cuándo puedo verte? En una semana, había establecido la Fundación Takahashi para la vivienda digna. Mi padre llegó a Seattle, mudándose a la casa del lago conmigo para ayudar a desarrollar los planes iniciales. Eleanor Winters ayudó a estructurar los aspectos financieros, asegurando que todo el patrimonio estuviera disponible tanto para el proyecto de vivienda como para mi rehabilitación personal. El primer desafío de diseño fue comprender las diversas necesidades de las personas sin hogar. Pasé semanas entrevistando a personas en las calles, en refugios y en centros de día.
Sofía fue la primera persona que traje a Seattle, no como receptora de caridad, sino como consultora remunerada. Su visión fue inestimable. No hagas que parezca una vivienda institucional, dijo con firmeza. Eso señala inmediatamente que eres diferente. Menos que. Construye espacios hermosos en los que cualquiera querría vivir. Desarrollamos un sistema de diseño modular que podía construirse rápidamente, pero que no parecía producido en masa. Cada unidad tenía luz natural, privacidad, almacenamiento y su propio baño. Detalles que las personas sin hogar mencionaban repetidamente como cruciales para la dignidad. Diego se unió al proyecto como nuestro primer aprendiz. Su inteligencia espacial natural se convirtió rápidamente en una verdadera habilidad de diseño. Establecí un programa de formación donde los residentes podían aprender habilidades de construcción y mantenimiento, creando no solo hogares, sino trayectorias profesionales. Para el cuarto mes, habíamos comenzado las obras en el primer emplazamiento en Portland. Un antiguo distrito de almacenes convertido en una comunidad de uso mixto, con viviendas, servicios de salud, instalaciones de formación laboral y jardines compartidos. Mi padre trabajó incansablemente en la ingeniería estructural, creando sistemas que eran a la vez asequibles y duraderos. Su alegría por trabajar de nuevo a mi lado era palpable. Pasábamos las tardes analizando planos como hacíamos cuando yo era niño, cuando aprendí a dibujar mis primeros bocetos. Mi hija Lily llamó después de ver un artículo sobre la fundación en Architectural Record. Su voz era vacilante, incierta. Papá, vi lo que estás construyendo. Es increíble. Gracias, Lily, intenté que la emoción no se notara en mi voz. Mamá me dijo cosas sobre por qué desapareciste. Debería haber intentado con más fuerza. ¿Encontrarte? Eras una adolescente lidiando con el divorcio de tus padres. No era tu responsabilidad. ¿Puedo ir a ver el proyecto? Tal vez durante las vacaciones de primavera. La escuela de diseño tiene un nuevo estudio de vivienda urbana y tu proyecto es exactamente lo que estamos estudiando. Así fue como volví a conectar con mi hija, no a través de los millones, sino a través de la arquitectura. Llegó con su cuaderno de dibujo y 1000 preguntas, quedándose en la casa del lago durante 2 semanas. Su perspectiva fresca dio lugar a mejoras en el diseño de los espacios comunes, que incorporamos de inmediato. Para el segundo año, habíamos completado viviendas para 128 personas. Cada residente tenía su propio espacio, pero formaba parte de una comunidad solidaria. Los edificios eran hermosos, no ostentosos, sino dignos, con materiales y proporciones que respetaban tanto a sus habitantes como a los barrios. Entonces, Natalie apareció en el sitio de Portland durante una jornada de puertas abiertas de la comunidad. Se veía diferente. La ropa de diseño había desaparecido, reemplazada por vestimenta de negocios común. La confianza superior había sido sustituida por algo más apagado. Michael, dijo ella, de pie con torpeza al borde de la reunión. Leí sobre lo que estás haciendo aquí. ¿Qué quieres, Natalie? Mantuve mi voz neutral, profesional. La empresa de Richard colapsó tras la investigación federal. La galería quebró. He estado trabajando como asistente de ventas en Nordstrom. No podía mirarme a los ojos. Me equivoqué en todo. Sobre ti, sobre lo que importa. Miré a esta mujer que una vez fue el centro de mi mundo, que se había reído de mi caída, que me había dicho que moriría olvidado en la calle. Mi antiguo yo habría sentido vindicación. Mi yo de la calle habría sido amargo. Pero la persona que la profesora Takahashi me había desafiado a ser, vio algo más. Otro ser humano enfrentando su propia caída. No puedo volver a estar contigo, Natalie. Esa parte de nuestras vidas terminó. Lo sé. No estoy pidiendo eso. Dudo. Me pregunto si podría haber un puesto en la fundación. Todavía conozco a gente en el mundo del
arte. Tal vez podría ayudar a coordinar las donaciones para los espacios comunitarios. Estudié su rostro, buscando manipulación y encontrando solo humildad genuina. Tenemos un periodo de prueba de 6 meses para todo el personal nuevo. Igual que todos los demás. Sin trato especial. Ella asintió, con una lágrima resbalando por su mejilla. Es justo. Gracias. Para el tercer año, habíamos completado viviendas para 216 personas en 3 ubicaciones. Cada lugar se había convertido no solo en vivienda, sino en una comunidad con jardines compartidos. Espacios educativos y servicios de apoyo. Muchos residentes habían encontrado empleo. Ya fuera a través de nuestros programas de formación o con organizaciones asociadas. El último emplazamiento fue el más ambicioso. Una ubicación en el centro de Portland donde construimos un edificio de uso mixto. Que combinaba unidades residenciales para personas que antes vivían en la calle. Con un centro de diseño comunitario. El centro ofrecía servicios arquitectónicos gratuitos a organizaciones sin fines de lucro. Y formación para residentes interesados en carreras de diseño y construcción. El día que alcanzamos nuestra meta de 200 personas alojadas. Eleanor Winters trajo un pequeño diario de cuero a la casa del lago. Encontré esto entre los papeles personales de la profesora Takahashi. Dijo que es de 1976. Durante su tiempo con Gabriel Martínez. La entrada tenía fecha del 12 de junio de 1976, escrita con la letra precisa de Josephine. Gabriel me preguntó por qué insisto en diseñar proyectos de vivienda asequible. Cuando podríamos buscar comisiones más lucrativas. No pude explicarle que. Cuando has dormido sobre el cemento. Entiendes que la arquitectura no se trata solo de crear espacios hermosos. Se trata de crear espacios necesarios. Cada ser humano merece dignidad en su refugio. Esto no es caridad. Es justicia. Tal vez algún día encuentre a un alumno que realmente entienda esto. Me quedé en el estudio donde el vídeo de la profesora Takahashi había cambiado mi vida. Sosteniendo sus pensamientos privados de hace casi 50 años. Ella me había planteado un desafío que completaba un círculo iniciado antes de que yo naciera. Desde su falta de vivienda hasta su éxito, hasta mi caída y mi resurrección. 3 años después de aquella mañana detrás de la panadería de Bellini. La Fundación Takahashi había alojado a 237 personas, creado 45 puestos de trabajo. Y establecido un modelo que se estaba replicando en otras 3 ciudades. Mi padre se había mudado permanentemente a Seattle para seguir trabajando conmigo. Mi hija se había graduado y se había unido a la fundación como diseñadora junior. Sofía presidía nuestra junta asesora de residentes. Diego estaba terminando sus estudios de arquitectura mientras trabajaba como mi asistente. La fundación había crecido, y grandes donantes se habían unido a nuestra causa. Las viviendas que habíamos construido no eran solo funcionales. Habían ganado 3 premios de diseño por su innovadora integración comunitaria. Me habían invitado a hablar en escuelas de arquitectura sobre el diseño digno para poblaciones vulnerables. Pero el momento más importante llegó cuando visité nuestro primer emplazamiento en Portland. Y encontré a un hombre dibujando en el jardín comunitario. Yo solía ser artista antes de. Hizo un gesto vago, indicando los años de dificultades que lo habían llevado hasta allí. Nunca pensé que volvería a dibujar. ¿Puedo verlo? Pregunté, sentándome a su lado en el banco que diseñé para captar la luz de la mañana. Me entregó un cuaderno, dibujos detallados del edificio. Los jardines y la gente sentada en la cocina comunal. En la esquina de cada dibujo, había escrito, hogar. Finalmente, de pie en el estudio de la profesora Takahashi, ahora mi estudio. Me di cuenta de que la verdadera herencia no era el dinero ni la propiedad. Era entender que la arquitectura, en su esencia más pura, no trata de crear monumentos o ganar premios. Se trata de crear espacios donde la dignidad humana pueda florecer. La profesora Takahashi había aprendido esa lección a través de su propia caída. Me la pasó a mí a través de la mía.
Y ahora, a través de los edificios que habíamos creado juntos a través del tiempo, se la estábamos pasando a cientos de otros. Cada persona alojada, cada vida reclamada, cada dignidad restaurada era otro eslabón en una cadena de compasión que se remontaba a Gabriel Martínez encontrando a una brillante arquitecta durmiendo en un parque. Y se proyectaba hacia lo que fuera que la Fundación Takahashi llegara a ser. Mi padre tenía un dicho: nosotros construimos nuestros edificios. Y luego nuestros edificios nos construyen a nosotros. La profesora Takahashi entendió eso de formas que yo apenas estaba empezando a comprender. La verdadera arquitectura no estaba en las estructuras físicas, sino en las comunidades que creaban. Los vínculos invisibles entre personas que reconocían la humanidad de los demás. Si esta historia ha tocado su corazón, si le ha hecho reconsiderar a las personas invisibles con las que se cruza en la calle, por favor recuerde: cada persona con la que se encuentra está luchando una batalla de la que usted no sabe nada. Sea amable. Vea al ser humano detrás de las circunstancias. Y recuerde que, a veces, lo que parece un fracaso es, en realidad, el cimiento de algo más significativo de lo que el éxito jamás podría haber construido.